diputado Boscarol, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, empezaría como termina el compañero preopinante, realmente un día histórico. Con inmensa alegría llegar a este punto después de haber participado de diversas instancias de debate a lo largo y a lo ancho de esta provincia. En ese sentido quiero saludar a la ministra de Educación, que con sus secretarios de Educación, Di Paolo y Gerlero de Planificación y Articulación Educativo, que realmente hemos transitado juntos un largo camino, que se nos ha presentado a todos el desafío de construir una ley de educación que nuestra provincia aparecía como una de las pocas provincias que no tenía ley, junto con Mendoza. Un dato se suma que la última ley fue en el 49, 70 años que se dictó la última ley de educación para nuestra provincia, y así lo asumimos todos los diputados, entendiendo que esta era una deuda de nuestra provincia, pero lo entendimos realmente como una oportunidad. Y en ese sentido salimos a trabajar. Quiero reivindicar no solo el resultado, el proyecto que estamos tratando hoy, sino todo el proceso. Entiendo que fue muy rico, sumativo, una voluntad política muy fuerte de tener un proyecto definitivo y que esta Cámara lo sancione. Me considero uno de los pioneros, junto con el diputado Giustiniani. Los habíamos presentado y formó parte de nuestra propuesta electoral, lo habíamos presentado públicamente, del de abordar una ley de educación para la provincia. Y luego hemos sumado junto con otros diputados, el diputado del Frade, Venas, Simoncini, Chialvo, junto al proyecto de quien les habla y Giustiniani, para comenzar a desandar este proyecto. Y la posibilidad de que se debata en cada escuela, en cada nodo, no solo poner sobre la mesa los problemas que teníamos, la escuela que tenemos, sino la escuela que queremos. En ese sentido también fue posteriormente auspicioso el mensaje del gobernador en la Asamblea Legislativa, que da un impulso y lleva a que presentemos en este ámbito la conformación de una comisión bicameral. Creo que también bastante novedosa, porque debe ser la primera vez que en la historia de esta Cámara que participa el Ejecutivo junto con ambas cámaras, senadores y diputados, en una comisión para abordar algo que todos consideramos, como inicié, ¿no?, una cuestión histórica. Sabemos que la pregunta que rondó en cada uno de los diputados fue ¿por qué Santa Fe tenía que tener una ley de educación? Si hacía 70 años que funcionaba el ministerio, funcionaban las escuelas, ¿por qué necesitábamos una ley? Creo que es una pregunta que incluso en muchos paneles de los que formamos parte en todo este tiempo nos preguntaban, ¿no? Y hacíamos referencia a la historia que tiene nuestro sistema educativo desde la 1420 hasta la fecha, lo que significó en el 93 el traspaso de los servicios educativos a las provincias con la Ley Federal de Educación, el cambio drástico para el sistema y en el que la escuela ya no sería la misma, el sistema educativo ya no sería el mismo. Había que recomponer el sentido nacional que se le había dado a la escuela sarmientina y la idea de homogeneización que tenía desde el guardapolvo blanco hasta las directivas del Ministerio de Educación que se respetaban desde La Quiaca hasta Ushuaia, y en cada escuela, a partir de las circulares del Ministerio, la idea era a ese crisol de razas o de culturas, para decirlo de forma más apropiada, llegaban a nuestro país, había que educar. Sabemos que eso
cambió drásticamente nuestro sistema y tuvimos que esperar hasta el 2006 que las expectativas de toda la comunidad educativa estuvieran reflejadas en una ley nacional, que sabemos que esa ley nacional también tuvo muchos problemas, pero también fue un avance muy importante. Si bien no cambió esta lógica de distribución, que los contenidos y las evaluaciones de los resultados de esos contenidos se delegaban en la esfera nacional y en cada provincia se administraban las escuelas y además tenían los conflictos, se delegaban los conflictos. Esa lógica no la pudo cambiar, pero fue un avance muy importante en la 26.206 de la Ley de Educación Nacional, porque avanzó en los derechos y en establecer claramente el derecho a la educación y desandar muchos de los caminos que esa ley federal había marcado a fuego a nuestro sistema educativo. Pero quedó un margen importante a las provincias para que dictaran su propia normativa, porque esa tensión entre el Estado centralista o el momento centralista y el federalista, de donde cada provincia tenía que hacerse cargo de su sistema, llevó a que cada provincia, a través del tiempo, dictara su propia ley. Y esa fue la oportunidad, y así lo entendimos, y este creo que es el sentido central. Dotar, a partir de entender y de mantener ese sistema único, porque sabemos que la educación y el sistema educativo es único y nacional, cómo en ese doble momento le incorporábamos el regionalismo, el localismo, nuestra particularidad como santafesinos. Es decir, hablábamos de qué tipo de federalismo educativo queríamos en esta ley. Este fue un debate también que cruzó a todas las propuestas. ¿Qué tipo de federalismo íbamos a impulsar? Sabiendo que si hacíamos mucho hincapié en las decisiones centralizadas, perdíamos autonomía, pero si a la vez también hacíamos hincapié en las propias, lo que hacíamos era contribuir aún más a la fragmentación. Por lo tanto, creo que fue inteligente en apostar fuertemente a las decisiones propias con uno de los capítulos que son muy importantes y es un salto cualitativo en la legislación, en nuestra legislación, que es la del gobierno de la educación. Logramos instituir un gobierno de la educación con actores estudiantiles, docentes, autoridades y funcionarios. Desde los consejos escolares hasta el Consejo Provincial de Educación, que lo rescatamos como esas cosas que en nuestra provincia siempre se diferenció en la historia y que lo hemos perdido con estas cuestiones de los avatares políticos que llevaron a perderlo. El gobierno de la educación. También pensábamos que, y así quedó manifestado, que toda esa impronta necesitaba un ámbito de normalización, que es el que venía funcionando y en eso hacemos referencia, que tiene que ver con el espacio de concertación de las políticas. Por eso ustedes van a ver que en la ley no se hace referencia a los contenidos, se hace sí a los transversales y comunes, como una impronta que también hace referencia a muchas leyes que son nacionales, pero que apunta a ese momento centralista del Consejo Federal de Educación y donde nuestra provincia está representada. Entonces, entendemos que esto es un salto cualitativo hacia adelante, entendemos que la ley lo compatibiliza en este doble movimiento y pone en un lugar privilegiado a nuestra provincia de Santa Fe porque le otorga un gobierno para tomar decisiones desde la base, Pero bueno, para no ser repetitivo con la exposición anterior, y la verdad que ya tal vez nos cansamos de escucharnos entre los diputados que hemos recorrido tantos paneles y tantas charlas, pero tengo que decirlo, hemos trabajado por un concepto de derecho de la educación ampliado. Sabíamos que la ley nacional fija el derecho a la educación y hace hincapié en la educación pública y gratuita, y en el caso de nuestra provincia, laica, con carácter y que hace énfasis en el carácter no discriminatorio y obligatorio. Pero sabíamos también que no solo el hecho de que los chicos estén en la escuela aprendieran más, y entonces también una gran preocupación en que nuestra legislación apuntara a que se eduque con calidad.
inclusión y calidad fueron los términos que hemos debatido ampliamente, recorren transversalmente toda la ley, interpretando claramente que estábamos diciendo con calidad, que hablábamos de relevancia, cuando hacíamos referencia a los contenidos significativos, que hablamos de pertinencia, porque decíamos es imposible hablar de calidad descontextualizada. No nos interesa compararnos escuela con escuela o comparar con otras provincias. La calidad tampoco tiene que medirse. Esa idea de medir la calidad no tiene nada que ver con la idea de evaluar la calidad o evaluación de la calidad. Y creo que todos estos conceptos estuvieron dando vuelta muchas veces y los hemos discutido muy a fondo, porque también le agregábamos la equidad, la necesidad de tener en cuenta la heterogeneidad, los puntos de partida disímiles que tiene nuestro sistema, porque las condiciones socioeconómicas desde que llegan los chicos al sistema educativo hace que no todos puedan concluir con éxito, puedan cumplir con la obligatoriedad que dice nuestra ley nacional. Y también ahí hacíamos hincapié muy particular en el rol de los docentes, ¿no? El importante rol que un poco hacían referencia a la necesidad de la capacitación y la formación de los docentes, porque es un poco la piedra angular de todo el sistema, y la necesidad de jerarquizarlo, porque buenos docentes sabemos que es sinónimo de buena calidad educativa. Pero bueno, en términos concretos, ¿cuál es el aporte? Porque creo hablaba del federalismo educativo, hablaba de la idea del derecho a la educación ampliada, incorporando las condiciones concretas con que ese derecho se manifiesta, es decir, cuáles son las condiciones edilicias, de infraestructura, de equipamiento, de capacitación docente para que ese derecho sea posible, porque si no nos quedábamos en una mera declaración de deseos y no avanzamos en las condiciones concretas de trabajo de nuestros docentes y concretas de nuestros estudiantes en la provincia de Santa Fe. Y yo creo que el aporte singular, desde mi punto de vista, particular, y que no está en ninguna de las legislaciones, los que hemos podido comparar legislaciones provinciales y también de otros contextos, que es la promoción de las trayectorias escolares. La idea de que el Estado provincial se hace cargo de las trayectorias escolares. Y también en un concepto, entendiendo esas trayectorias educativas o escolares como una cuestión no solo que atañe al estudiante y al fracaso escolar, el abandono, la discontinuidad o la repitencia o la lentificación en el estudio como una cuestión solo del estudiante, o si no de los docentes, que muchas veces también, se decía, los sistemas pedagógicos, la implementación de las clases en el aula, sino abordarlo desde una problemática, desde una visión mucho más compleja, haciendo referencia al contexto, que sabemos que las trayectorias escolares se desenvuelven en contextos complejos y que tenemos entre una de las características de nuestro sistema educativo, que es la heterogeneidad en la composición de nuestros estudiantes, y que no podíamos recibir a estos estudiantes con una estructura rígida y suponiendo que todos los estudiantes son iguales. De allí la diversidad de estrategias, la diversidad de formatos y de tiempos en el aprendizaje, que creo que esta es una de las riquezas que incorporamos en la legislación. Y la idea también de que hay que educar desde mucho más temprano, la obligatoriedad desde los 3 años, la idea de las tutorías, del acompañamiento, de la jornada ampliada en el primario, de los equipos interdisciplinarios, porque sabemos que muchas de las problemáticas sociales hoy impactan en la escuela y necesitamos que el Estado esté ahí trabajando con los estudiantes, con las familias y con los docentes para que esos chicos terminen la escuela y aprendan y se eduquen. Es decir, como decíamos desde un principio, fortalecer el rol educador de la escuela a partir de una presencia del Estado que proteja las trayectorias educativas. Y creo que esa es la impronta santafesina. Sinceramente lo digo, la ministra lo podrá también observar, porque esto fue un trabajo conjunto con los legisladores y también acompañados por la provincia en todo el trabajo en el territorio provincial. Y creo que es el legado más importante que dejamos para las generaciones futuras.
Quiero finalizar diciendo, así como la escuela sarmientina fue contracultural, que ese fue su desafío, ¿no? Se alzó ante el analfabetismo con una propuesta que fue homogeneizadora. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo podíamos pensar una escuela contracultural? Y este también fue uno de los desafíos. Y creo que está plasmada en esta normativa porque la escuela va a ser contracultural si se acepta la diversidad como un valor en sí mismo. Si, como dicen muchos autores, la educación anticipa el futuro de la sociedad, para alcanzar una sociedad justa, sabemos que necesitamos una escuela justa. Y yo estoy convencido, señor presidente, que hoy estamos dando los primeros pasos. Gracias. Gracias, diputado.